Proteger tu energía y elevar tus vibraciones es un tema fundamental de la psicología de la autoayuda y de las teorías psicológicas del equilibrio emocional, si bien en este caso el citado tema será examinado desde la perspectiva del psicólogo Carl Jung y del filósofo Jiddu Krishnamurti. Ambos pensadores consideraban que existían unas causas por las cuales el ser humano era objeto de robo energético y de pérdida de la energía vital, y esto aplicaba en situaciones en las cuales las interacciones humanas afectan negativamente la energía psíquica y el bienestar emocional. En este sentido, Carl Jung identifica la proyección excesiva, las relaciones tóxicas, la falta de límites, la crítica constante y destructiva, la falta de apoyo emocional, la competencia constante, los ambientes hostiles, la envidia, la hipocresía, la manipulación emocional, la responsabilización excesiva, la negatividad crónica, la falta de reconocimiento, las expectativas poco realistas, la autoexigencia, el miedo social, el vampirismo emocional, la desconexión con los valores personales y la falta de aprecio por la individualidad, entre otras causas. Krishnamurti redujo ese robo energético o desperdicio de la energía vital a unas causas principales, ya que sus enseñanzas se caracterizan por una filosofía mental con fundamentos psíquicos. Por eso recomendaba no identificarse totalmente con el pensamiento dogmático, único y racionalista. También advirtió contra la dependencia emocional, el deseo constante, la confusión mental, la conformidad inconsciente, la falta de atención plena, la represión de las emociones, la falta de conexión con la naturaleza, la resistencia a las circunstancias, el compromiso de aferrarse al pasado, la obsesión de preocuparse por el futuro, el juicio constante de juzgar a los demás y a uno mismo, y por último, la identificación total con el ego y la construcción de una imagen de uno mismo. En pocas palabras, todo esto genera conflictos y distorsiones que perturban el equilibrio emocional y la energía psíquica. De ahí que Carl Jung y Jiddu Krishnamurti se planteasen cómo proteger la energía, no solo porque es necesaria para la salud física y mental, sino también para el crecimiento personal, es decir, para superar situaciones tóxicas y adversas que impiden la consecución de tus propósitos terrenales y trascendentales. En este sentido, el primer enemigo es el ego. Por esto Jung recomendaba conocer la sombra, explorando las partes oscuras de la personalidad para integrarlas y evitar que afectasen negativamente la energía. Krishnamurti sugería el autoconocimiento profundo para comprender los patrones de pensamiento, emociones y reacciones que permiten manejar conscientemente la energía. Así que si entiendes la naturaleza funcional de la mente, entonces podrás cambiar los patrones que agotan tu energía. Precisamente cuando adviertas esos patrones recurrentes, Jung recomendaba la flexibilidad mental, el desarrollo de la intuición en la toma de decisiones y, sobre todo, evitar la sobreidentificación con pensamientos y emociones, para lo cual Jung y Krishnamurti aplicaban la praxis del observador observado o de la autoobservación objetiva y sin juicio, lo cual incluye tanto la meditación como medio para experimentar el silencio como el discernimiento para identificar entre lo esencial y lo accesorio. De esta manera evitarás el desgaste de pensar mucho en cosas externas y superficiales. Jung y Krishnamurti comparten también la práctica de la introspección. Se reflexiona sin sobreanalizarse, ya que la reflexión busca cultivar la paciencia, la humildad, la autoaceptación, la gratitud y la compasión. Es decir, se reflexiona para fortalecer la atención en lo positivo, para aprender a vivir con paradojas o contradicciones, para aceptar que la vida está llena de matices y complejidades, para permitir que las cosas fluyan naturalmente y para encontrar el equilibrio interior en un mundo cambiante, volátil y complicado.
También Jung y Krishnamurti recomiendan cultivar la conciencia para vivir el presente, encontrar un propósito que resuene con tu ser interior, así que establece metas realistas, canaliza la energía hacia expresiones creativas o artísticas para liberar las tensiones internas, cuidar de tu salud física y mental a través de hábitos saludables, aceptar la dualidad como parte de la experiencia humana y encuentra el equilibrio entre opuestos. Otras similitudes entre Jung y Krishnamurti son aceptar la soledad, porque permite aprender a estar solo, superando así la dependencia emocional y otro tipo de apegos. Permite autoconocerse y hallar la plenitud dentro de uno mismo, y sobre todo ayuda a preservar la energía, ya que ésta es robada en ambientes hostiles, tóxicos, saturados y vampíricos. Por otra parte, ambos están de acuerdo que es necesario practicar la autenticidad en un mundo falso. Por eso, sé fiel a ti mismo y vive de acuerdo con tus valores. Eso te ayudará a desarrollar como un individuo consciente y genuino. De lo contrario, serás una copia con una mente condicionada por las ideologías, modas y tendencias del sistema. Ahora bien, la psicología junguiana cuenta con otras herramientas que la filosofía mental de Krishnamurti no contempla. Por ejemplo, Carl Jung plantea las siguientes maneras de proteger tu energía y elevar tu vibración, para lo cual recomienda, en primer lugar, explorar la sincronicidad para prestar atención a los eventos y conexiones significativas que pueden ofrecer pistas sobre tu camino y dirección en la vida. En segundo lugar, estudia los símbolos, mitos y tradiciones para profundizar en la psique humana, para comprender los arquetipos universales, para progresar en el desarrollo personal de la individuación psicológica y espiritual, para conectar con el inconsciente colectivo, para amplificar tu conciencia, para explorar conflictos internos en un sentido terapéutico y para facilitar el autoconocimiento. En tercer lugar, aprende a usar la imaginación activa para mantener y recargar energía, visualizando símbolos positivos, imágenes de protección, procesos de sanación y espacios mentales sin estrés, también transformando imágenes negativas y resolviendo conflictos emocionales o antiguos traumas. Y por último, presta atención a los sueños y a sus patrones recurrentes para descubrir mensajes importantes de tu inconsciente, con el propósito de comprender mejor la psique y sus problemas emocionales. Por lo que respecta a Krishnamurti, sus enseñanzas se centraron en vivir una vida sin conflicto, sin control y sin división. Cuando se renuncia al sentido del control, esto es, cuando tú entiendes que la búsqueda constante de seguridad absoluta en todos los aspectos de la vida produce preocupaciones, así que el deseo de controlar tu mundo interior y tus circunstancias externas solo agotará tu energía. Otro punto es vivir una vida con verdadera libertad, es decir, vivir una existencia sin conflicto, donde la mente no esté condicionada por los conflictos psicológicos que surgen de la dualidad y la división de la mente, para lo cual se deben superar las ilusiones que alimentan al ego. En este caso, Krishnamurti recomienda la meditación y la observación pura para detener el control, el conflicto y la división, procesos psicológicos que son la causa de una mente confusa, contradictoria y fragmentaria. Y esa mente es la mente de cada uno de ustedes. O sea, la mayoría de personas tienen una mente que compite, lucha, reclama, sigue, acepta, obedece, idealiza y sufre. Y esa mente es la mente egocéntrica, neurótica e inestable. Por esto Krishnamurti defiende la meditación que conduce a la mente quieta y silenciosa. También aboga por el amor inteligente y sensible, es decir, el amor verdadero no conlleva ninguna pérdida de energía, pero cuando ese amor entra en conflicto, se vuelve posesivo, celoso y temeroso. Entonces, todo esto provocará
grandes pérdidas de energía. Si te gustó, pues deja tu comentario qué es aquello que te hace perder energía, o si tienes alguna técnica o conoces algo para mantener o recargar esa energía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.